Buenas noches, hermanos. Quería compartir con ustedes en esta noche un pensamiento que el Señor había puesto en mi corazón, y es sobre el pensamiento de caminar. Cuando uno sale a caminar habitualmente con una persona, ya sea un ser querido, la esposa, el esposo, un hijo, un amigo, con quien sea, ese tiempo de caminar uno lo dedica quizá para ejercitar un poco el cuerpo, pero también para participar un poco de la comunión, del compañerismo, para charlar con la persona que nos acompaña. Y pensando en este concepto de caminar, vino a mi mente la historia de Enoc. Aunque poco nos dice la Biblia sobre Enoc, podemos sacar una gran enseñanza de una persona que supo, según lo que la Biblia nos relata, caminar con Dios. Y vamos a ver un poco qué significa ese caminar con el Señor, caminar con Dios. Y para ello los invito a que podamos leer en Génesis capítulo 5, versículo 21 al 23, que dice así: Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Un pasaje corto, pero con una historia profunda. Y yo quiero que en esta noche podamos dividir la historia y la vida de Enoc en tres partes. La primera parte fue la comunión que Enoc tuvo con el Señor. En la palabra de Dios, aquí en este pasaje que hemos leído, se repite 2 veces la frase caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Y yo creo que desde el principio de la creación fue la intención que Dios tuvo con el ser humano, caminar con él. Cuando yo leo ahí en el Génesis, cuando el Señor dice que Él se paseaba en el huerto, Él disfrutaba de estar con Adán y Eva, caminando en el huerto, entre los árboles, entre los animales. Él disfrutaba de esa comunión, pero esa comunión fue interrumpida por el pecado. Pero vemos más adelante, 7 generaciones después, según lo que la Biblia nos cuenta, Dios vuelve a caminar, esta vez con Enoc. Él caminaba con Enoc, porque evidentemente Enoc tenía una comunión estrecha con el Señor. Y esa va a ser la primera parte de la vida de Enoc. Enoc participaba activamente de una comunión con el Señor. Por eso el Señor acá recalca y resalta esta frase 2 veces, que Enoc caminaba con Él, participaba activamente de una comunión diaria y constante con el Señor, en oración, en hablar con Dios, en caminar con Él, en compartir el mismo camino que el Señor le iba trazando y marcando en su vida. En Hebreos encontramos otra referencia de Enoc. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios.
y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué hermosa historia, ¿no? La de nuestro héroe, nuestro patriarca Enoc. Dice la palabra del Señor que él fue transpuesto y no fue encontrado su cuerpo, porque Dios se lo llevó. Pero antes de que fuera llevado él a la misma presencia del Señor, tuvo un testimonio entre los que quedaron en aquella región, en aquel tiempo, de haber agradado a Dios. Y yo pienso, ¿por qué él agradó a Dios? Porque él caminaba diariamente con el Señor a su lado, porque él compartía todas las cosas con el Señor, porque él tenía una comunión estrecha con Dios. No nos olvidemos, hermanos, que este pasaje es un pasaje previo al diluvio, donde se había desatado una gran maldad en la humanidad de aquella época. Evidentemente, Enoc vivía en tiempos que no eran fáciles, que eran tiempos difíciles, donde la palabra de Dios, donde el consejo de Dios no llegaba seguramente a todos los hombres. Los hombres eran impíos, malvados, se habían alejado del Señor. Pero en Enoc, en él encontramos un gran ejemplo. Él caminaba con el Señor, él seguía confiando en Dios. Él había depositado su fe, su esperanza, su confianza en Dios, sin importar lo que hicieran los demás. En Colosenses encontramos en el capítulo 2, versículo 6, un hermoso pasaje donde nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Es un mandato. Dios nos pide que andemos caminando en comunión con nuestro Dios, de la misma forma que lo hizo Enoc. Y no simplemente Enoc tenía comunión estrecha con el Señor, sino que tenía un compromiso también con el Señor. Ustedes fíjense en lo que dice en Judas, versículo 14. De estos también profetizó Enoc desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Una palabra dura que nos dice Judas en el versículo 14, versículo 15. Una palabra dura que seguramente salía de la boca de Enoc, porque Enoc tenía un compromiso con el Señor, un compromiso con el mensaje y con la palabra que Dios le había dado para la sociedad de ese momento. Y es ese mismo compromiso que nosotros debemos tener también en este día y en esta vida y en este lugar y en esta sociedad que nos toca vivir, que es el compromiso de compartir la palabra del Señor, compartir ese mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones. Muchas veces nosotros tratamos de suavizar el mensaje de Dios, tratamos de suavizar el Evangelio. El Evangelio es un mensaje de buenas noticias para aquella persona que lo acepta, que cree en él, pero también el Evangelio es un mensaje de malas noticias para aquella persona que está sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, y que continúa con esa vida y que le toca pasar por la muerte sin Cristo y sin Dios. El castigo será horroroso por toda una eternidad. Y Enoc lo sabía. Por eso el compromiso que Dios tenía en Enoc no era con un mensaje del Evangelio liviano ni adulador, sino que era con un mensaje de Dios sincero, frontal. Un mensaje de Dios para que las personas pudieran ser transformadas. Él confiaba, él tenía fe. Lo hemos leído en el libro de Hebreos. Él creía y confiaba plenamente en Dios, pero evidentemente la sociedad de aquel momento no lo hacía. Y es lo mismo que sucede hoy en día. Nosotros creemos en aquel Dios que nos ha dado todo, y principalmente la salvación de nuestras almas, y aquel Dios que nos provee todos los días de nuestra vida lo que necesitamos y mucho más.
aquel Dios en el cual podemos confiar en los momentos de angustia y de tristeza, pero ese Dios que también sabemos que es amor, que es misericordia, que es bondad, pero ese Dios que también es justicia y que, como dice su palabra, no dará por inocente al culpable. Pero tenemos que compartir, hermanos, con un compromiso firme y fiel la palabra del Señor que ha sido entregada en nuestros corazones. Y a aquellos que no creen en el Señor, advertirles que les espera una eterna condenación y tener un compromiso con la fidelidad del mensaje del Señor que ha puesto en nuestros corazones y hablar como hablaba Enoc, sinceramente, sin rodeos y sin vueltas. Entonces vemos en la vida de Enoc, en primer lugar, una comunión estrecha con el Señor. En segundo lugar, un compromiso con el mensaje que Dios tenía para el pueblo en aquel momento. Y en tercer lugar, vemos el consuelo de Enoc. ¿Por qué consuelo? Porque dice la palabra de Dios que Enoc, dice en hebreo que hemos leído, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado su cuerpo, porque Dios lo traspuso o se lo llevó, y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por último, vemos el consuelo de Enoc. Enoc no tuvo que pasar por la muerte física. Dios se lo llevó con él. Y hermanos, esto nos abre un abanico a nosotros de posibilidades, sabiendo que aquellos que hemos creído en el Señor, que hemos confiado en Él, aquellos que caminamos con el Señor diariamente en nuestra vida, tenemos hermosas promesas. En 1 Corintios 15:52 dice el Señor: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Qué hermosa esperanza, hermanos, y qué hermoso consuelo en nuestra vida, que un día vamos a estar con nuestro Señor, que vamos a ser llevados delante de su presencia, que vamos a ser transformados, que nuestro cuerpo físico que tenemos ahora va a ser transformado en un cuerpo espiritual para estar con nuestro Señor. De la misma forma que fue transpuesto Enoc. Si ustedes me han acompañado en la lectura, acá en la palabra del Señor en Génesis 2 veces dice la palabra del Señor: porque le llevó Dios. Porque le llevó Dios. Porque Dios se lo llevó. Dios se lo llevó a él. Y Dios un día también nos llevará a cada uno de nosotros delante de su presencia. Y ese será nuestro consuelo. Ese será nuestro destino eterno. Estar junto con aquel que redimió nuestras almas. Poderle contemplar cara a cara. Poderle ver. Poderle sonreír. Y poder cumplir el deseo que siempre tuvo el Señor con cada uno de nosotros, con cada uno de los seres humanos, poder compartir una vida juntos. Pero la palabra del Señor continúa y en Tesalonicenses dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo también compartía con la iglesia de Tesalónica esta hermosa esperanza de un día estar con el Señor, de ser transformados, de ser llevados por Dios, como fue llevado también Enoc, como fue llevado también Elías, y poder estar con el Señor para siempre, jamás. Y ahí en Apocalipsis, el último pasaje que compartimos, allí un versículo, un pasaje que me encanta en lo personal, dice: y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué hermoso consuelo tenemos en nuestros corazones, qué hermosa esperanza abriga nuestro ser al pensar que el mismo Dios enjugará cada una de nuestras lágrimas. Y cuando estemos delante de su presencia allí en el cielo, ya todas estas cosas que quizá, como Enoc sufría, padecía con una sociedad rebelde, impía, incrédula, también nosotros quizá padecemos distintas cosas en este mundo, distintas adversidades, quizá enfermedades, quizá problemas económicos, familiares, quizá también desprecio de amigos, de vecinos, de parientes por querer caminar con el Señor diariamente. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, el consuelo será pleno. Y allí, como dice en el libro de Apocalipsis, ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá clamor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, sigamos este hermoso ejemplo de Enoc, cómo él caminó con el Señor, demostrando una comunión permanente y plena, cómo él tuvo un compromiso con el mensaje del Señor, tuvo un compromiso con la palabra que el Señor le había dado en su corazón para compartirla. Y por último, cómo Enoc tuvo un consuelo pleno, completo en su ser, porque no vio la muerte, porque fue traspasado por el Señor, porque Dios mismo se lo llevó para gozar por toda una eternidad, por haber confiado, creído y depositado su fe en Él. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirar. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirar. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no
encuentro más satisfacción es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día y te deseo más todavía, Jesús. Oh, oh, oh. Cuánto deseo verte, Cara a cara quiero verte, Jesús. más que a la vida, más que a la vida. Cuánto deseo verte cara a cara. Oh, oh, oh. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida.